En un escenario internacional marcado por la persistente inestabilidad en el Golfo Pérsico, nuevos datos económicos y análisis de inteligencia revelan una crisis estructural profunda dentro de la Federación Rusa, que, según expertos, supera en gravedad a los periodos más oscuros de la era soviética. Al cumplirse más de 4 años del inicio del conflicto en Ucrania, el propio presidente Vladimir Putin ha tenido que reconocer públicamente un cambio de tendencia en los indicadores macroeconómicos del país. Durante una reunión televisada con su gabinete económico el 30 de abril de 2026, Putin reveló que el Producto Interior Bruto, PIB, de Rusia sufrió una contracción combinada del 1,8% durante los meses de enero y febrero de este año. Esta admisión oficial marca un punto de inflexión, ya que sectores clave como la manufactura, la producción industrial y la construcción han registrado un crecimiento negativo. El mandatario expresó su frustración ante sus asesores, exigiendo explicaciones sobre por qué la trayectoria de la economía se sitúa actualmente por debajo de las expectativas del propio gobierno y del Banco Central. Incluso, en un sistema donde las estadísticas oficiales de Rossestad han sido cuestionadas históricamente por su falta de transparencia. El modelo de crecimiento impulsado por la guerra, que permitió un aumento del PIB superior al 4% en 2023 y 2024, parece haber agotado su capacidad. El contexto financiero actual muestra una economía que consume sus propios recursos para sostener el esfuerzo bélico. En 2026, se proyecta que el gasto militar y el servicio de la deuda absorberán el 46% de todo el presupuesto federal ruso. En contraste, las partidas destinadas a salud, educación y vivienda juntas reciben apenas el 13%. Esta desproporción presupuestaria evidencia una nación que prioriza la maquinaria de guerra sobre el bienestar básico de su población. Los indicadores de actividad real, como el transporte de carga por ferrocarril, confirman esta tendencia. El transporte de metales ferrosos cayó más de un 25% entre 2021 y 2025, mientras que la empresa estatal Ferrocarriles Rusos ha acumulado una deuda superior a los 3,3 billones de rublos, viendo colapsar su beneficio neto de 50.000 millones a solo 2.300 millones de rublos en un solo año. La infraestructura logística del país se está debilitando silenciosamente mientras el Kremlin se enfoca en la producción de artillería. La crisis económica ha comenzado a manifestarse de manera directa en el consumo básico de la población rusa, alterando el contrato social entre el gobierno y la ciudadanía. El 1 de enero de 2026, Rusia implementó un incremento en el impuesto al valor añadido, IVA, elevándolo del 20% al 22%, y eliminó simultáneamente las exenciones fiscales para las pequeñas empresas. Estas medidas han provocado una escalada de precios en productos y servicios esenciales. El precio del vodka ha subido un 17%, la atención dental podría incrementarse en un 50%, y las tarifas de transmisión de electricidad aumentarán un 15,2% hacia el otoño. Según datos oficiales, el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha erosionado sistemáticamente, con un aumento de los precios al consumidor del 77% desde el año 2015. En marzo de 2026, la inflación anual oficial se situó en el 5,9%, aunque sectores específicos muestran cifras más alarmantes. La inflación en servicios alcanzó el 10%, mientras que los precios de frutas y verduras lideraron las subidas con un 7,4%. Testimonios recogidos en ciudades como Kirov revelan que jubilados destinan ya 2/3 de sus ingresos exclusivamente a la alimentación, viéndose obligados a renunciar a productos tradicionales. Esta precariedad se extiende al sector empresarial privado. El número de empresas registradas en Rusia cayó a 3,9 millones en septiembre de 2025, la cifra más baja desde 2010. Actualmente, el pago de intereses absorbe el 38% de los beneficios de las empresas rusas,
un máximo histórico que sitúa a muchas compañías en un estado de pre-default. El control estatal sobre la economía ha avanzado hacia un sistema de mando similar al de la era soviética. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio han comenzado a redactar en marzo de 2026 enmiendas para topar los precios de productos básicos como verduras, lácteos y aves. Expertos como el economista Igor Lipsitz advierten que esta deriva hacia una economía planificada conlleva patologías históricas como la escasez de alimentos y el establecimiento de controles de precios artificiales. Mientras tanto, la brecha social se acentúa. Un 20% de la población, vinculada al servicio militar o la producción de guerra, ha visto aumentar sus salarios, mientras el 80% restante absorbe los costes mediante impuestos más altos y servicios públicos reducidos. En el frente de batalla, la situación logística presenta deficiencias extremas. Informes de inteligencia y comunicaciones interceptadas, analizados por especialistas en ciberseguridad, han documentado casos de racionamiento severo de alimentos entre las tropas rusas. Según datos de finales de 2025, Rusia mantenía aproximadamente 710.000 soldados en Ucrania, con el objetivo de reclutar otros 409.000 efectivos adicionales en 2026. Analistas de instituciones como la Corporación RAND señalan que el apoyo a las tropas no ha sido una prioridad estratégica, lo que ha generado informes creíbles sobre suministros alimentarios deficientes en el frente de Donetsk. Esta presión logística coincide con un momento de debilidad política, donde las encuestas de opinión estatales han registrado el punto más bajo de aprobación para la gestión de Putin desde el inicio de la movilización en 2022. La respuesta del Kremlin ante el deterioro de la estabilidad interna se ha centrado en el endurecimiento del control digital y la manipulación de la información. El gobierno de Vladimir Putin enfrenta un descontento creciente, motivado no solo por la inflación, sino por las restricciones al acceso a Internet. A pesar de la censura, el sentimiento de desesperanza se ha extendido entre la población joven. Testimonios recogidos en Moscú indican que estudiantes de 19 años perciben un futuro inexistente, atrapados entre la falta de crédito para emprender y la posibilidad de ser reclutados para el frente. Esta atmósfera de pesimismo se refleja en las encuestas. La aprobación de Putin cayó durante 7 semanas consecutivas hasta el 65,6% a finales de abril de 2026, mientras que la confianza en su figura descendió al 71%, marcando los niveles más bajos desde 2022. A nivel regional, la crisis es aún más aguda, ya que más del 66% de las 89 regiones de Rusia operan actualmente con déficit presupuestario. Las transferencias federales para 2026 se mantienen en términos nominales similares a las de 2021, lo que, tras 4 años de alta inflación, supone un recorte drástico en términos reales para servicios públicos, carreteras y hospitales provinciales. En el ámbito corporativo, la situación es crítica. Las empresas rusas adeudaban una cifra récord de 109.000 millones de dólares en facturas comerciales impagadas en enero de 2026. Alexander Shokin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, ha admitido que gran parte del tejido empresarial se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema ante la imposibilidad de refinanciar deudas con tipos de interés elevados. La estrategia de supervivencia de Putin parece depender ahora de la prolongación del conflicto. Analistas sugieren que el Kremlin no puede permitirse poner fin a la guerra, ya que esto obligaría a una rendición de cuentas sobre los costes humanos y económicos reales, que hasta ahora han sido camuflados como sacrificios necesarios contra las sanciones occidentales. La vulnerabilidad financiera del régimen se ha visto agravada por los ataques sistemáticos de drones ucranianos contra centros de exportación de energía y refinerías. En el primer trimestre de 2026,
El déficit del presupuesto estatal se amplió hasta los 58.600 millones de dólares, debido a que los ingresos por impuestos al petróleo cayeron a la mitad en comparación con el año anterior. Este escenario de estancamiento y degradación estructural evoca para muchos ciudadanos las últimas décadas de la Unión Soviética. Mientras el gobierno intenta sostener una cortina de hierro digital para aislar a la población de la realidad económica, el sistema continúa consumiendo sus cimientos. La trayectoria de Rusia en 2026 no apunta a un colapso repentino, sino a un proceso de deterioro acelerado que condicionará la seguridad internacional en los años venideros. Para mantenerse informado sobre la evolución de estos acontecimientos y recibir análisis detallados de la situación global, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones.